Vamos a ver esas dos profecías insólitas de un testigo ocular que nos muestran por qué vino Jesús al mundo. Desde hace un mes celebramos la Navidad y fue justo eso lo que vimos, ¿no? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y la verdad es que no solo hay una razón, y cuando ya encontramos la razón, ahí hay matices que merecen la pena observar más. Y no solo una vez al año, por Navidad, sino en otras ocasiones. También aquí tuvimos unos dos cultos muy bonitos que nos recordaban justo de ello, por qué vino Cristo al mundo. Y no nos pasamos en tradiciones y leyendas, sino nos hemos esforzado a ver lo que dice la palabra, ¿no? Sobre todo el tema de Navidad, para que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios. Lamentablemente no todos hayan podido vivir esos días así. Tenemos muchos hermanos que viven en Afganistán, en el Yemen, en Eritrea, Ucrania, Corea del Norte, ya sea por guerra o por persecución, pero no tenían las mismas circunstancias que les invitaban a tener unos días navideños bonitos. Y lo que ellos están viviendo es una verdad, y es decir que la tierra, el mundo, no está en paz, sino en guerra. Ya sea tal y como lo es en Ucrania o en las casas. No tiene que ser una guerra por sí, por definición, sino en muchas casas hay guerra. El viernes tuve una conversación con uno que al principio de la conversación me dijo que tiene su propia espiritualidad y esa es más que suficiente para él y que no necesita ni a Dios ni a ninguna iglesia, Biblia, lo que sea, sino él encuentra todo en su espiritualidad. Después me lo explicó un poco. Y cuando más hablamos, y se abrió un poco más, y cuando me comentó más sobre su vida, me enteraba, bueno, una vida llena de paz no es. Me contó de sus peleas con su madre, con su novia, su hermana y muchos otros problemas que tiene. Y la verdad es que su única respuesta fue que está convencido de que en el propio ser humano es suficiente bien, entonces tenemos que esforzarnos para sacar el bien de nosotros y así, pero bueno. Entonces, cuando más le escuché, eso no es una espiritualidad que te trae ninguna paz, ni aquí, ni mucho menos por toda la eternidad, ¿no? Pero nosotros y nuestros hermanos que sufren persecución, que sufren guerra, ellos sí tienen paz. Y parece una contradicción. Igual ese joven, ese hombre con quien hablé, yo diría, bueno, yo vivo en paz, ellos están en guerra o perseguidos. Pero la verdad es que por el hecho de que tengan a Cristo, sí tienen paz. Y una paz que va mucho más de las circunstancias. ¿Por qué? Porque conocen a Cristo. Ese mundo no te puede dar una paz verdadera. ¿Por qué vino Dios mismo a ese mundo? No ha venido porque las cosas aquí van todo bien y tranquilas en la tierra y no necesitamos a nadie, sino vino porque sin Él nos quedamos en la oscuridad. Y no solo durante esa vida, sino por toda una eternidad. Espero que Dios use ese sermón para despertarnos y darnos claridad de por qué vino Cristo a esta tierra. Hemos leído el texto y leímos de un hombre que tenía esa claridad. Sabía exactamente por qué Jesús debía venir a este mundo. Leemos ahora los primeros 4 versículos dentro del primer punto, que es Jesús trae salvación. Vemos 2 profecías y en 2 profecías
Simeón está enfatizando una verdad. Y en la primera profecía está enfatizando que Jesús trae salvación. Y primero vamos a leer los versículos 25 a 28 que describen el testigo ocular, es decir, a Simeón, antes de entrar en el mensaje en sí. Dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo lo que vamos a ver a continuación. Simeón era un anciano que esperaba la consolación de Israel. Bueno, hasta ese punto no era el único. Había muchos en sus tiempos que esperaban desesperadamente la consolación de Israel. Y probablemente no solo de unos días, sino de toda su vida, ¿no? Hizo lo que muchos israelitas hicieron en su tiempo, esperar al Salvador, esperar al Mesías, o en el griego, al Cristo, al ungido, a su Salvador. El pueblo de Israel sufría bajo el dominio de los romanos y esperaba con impaciencia el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías y la llegada del reino. Sin embargo, como veremos más adelante, Simeón era diferente en comparación a sus compatriotas. ¿Y por qué? Porque no solo estaba enfocada en la consolación para Israel, sino también de los gentiles, de todos los pueblos. Como veremos en el versículo 30 más adelante, tenía una imagen muy clara de Jesús y del propósito de su venida. Y eso no porque Jesús se lo proclamó, era un bebé de 8 días, sino solamente por la palabra, por el Antiguo Testamento. En nuestro texto se nos habla ahora del acontecimiento que Simeón esperaba con tanta impaciencia, su encuentro con el Cristo. Se le predijo que antes de su muerte vería al Cristo del Señor. Y lleno de confianza en Dios, creyó. Llevaba mucho tiempo esperando ese día. Y para que Simeón no se perdiera ese acontecimiento, fue conocido al templo por el mismo Espíritu Santo. No nos podemos imaginar la ilusión con la que esperaba ese día. Y por fin había llegado el momento. Lo que nos debería llamar la atención es que no esperaba ningún milagro, ninguna señal. Y todos conocemos muchas personas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que necesitaban o esperaban, preguntaban por milagros, señales. Pero Simeón, nada. No esperaba un halo sobre el bebé, ni esperaba el testigo de los padres. No fue primero a María y José y dijo, mira, tengo una idea, cuéntame un poco sobre vuestro hijo, ¿podría ser? No, nada. Él no necesitaba nada. Fue llevado por el Espíritu Santo, vio a ese bebé de 8 días que no tenía otra apariencia que los demás bebés, y seguramente no fue el único bebé en ese día en el templo para ser circuncidado. Él creyó basándose únicamente en la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo, demostrando así una fe mucho mayor que muchos más a lo largo del libro de Lucas y otros acontecimientos en la Biblia. Cuando estaba en el templo y vio a los jóvenes padres con el niño, no dudó. Y como lo indica el texto, parece que ni siquiera preguntó si puede llevar al niño. Inmediatamente cogió al niño en sus brazos y alabó a Dios. Incluso antes de que María y José acudieran a cumplir los ritos prescritos para el primogénito, entonces antes de ser circuncidado, el niño ya les había sido arrebatado amablemente por el impaciente Simeón. Y estaba pensando un poco en esa imagen. María igual tenía, no sé, 17 años más o menos, 18 quizá, o incluso menos.
probablemente incluso menos. Entonces eran jóvenes y ahí un anciano como un abuelo sacando el bebé y alabando a Dios, ¿sí? Una imagen bonita, ¿no? Lo cogió en sus brazos y alabó a Dios. Por fin lo tenía en sus brazos, el Salvador de Israel. Tenía en sus brazos a la persona por la que tanto había esperado. Y en los versículos 29 a 32 leemos ahora lo que dijo exactamente sobre el Mesías, es decir, la primera profecía. 29 a 33, dice el texto: Ahora, Señor, permite que tu sierva se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Este acontecimiento también significó para él que pronto va a ver a su Señor, que pronto va a ir a casa. Y para él ya era suficiente viendo al Señor, al Cristo, como bebé. No necesitaba ver todo lo demás porque estoy convencido que lo tenía muy clara, porque conocía muy bien el Antiguo Testamento. Por eso sabía lo que va a pasar. Sabía que eso es el Salvador que va a traer salvación, como lo acabo de decir, ¿no? Se alegró porque como siervo del Señor, como se describe a sí mismo, sabía exactamente dónde estaría él en breve, a saber, con su amado Señor y Dios. Y lo estaba deseando, y con razón. Lucas nos pinta aquí un retrato de un anciano que temía a Dios, vivía rectamente, creía en su palabra y apenas podía esperar a estar con él. Como leemos en Lucas 1 a 4, vamos a leer los primeros 4 versículos de Lucas. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas escribió ese libro para que un excelentísimo Teófilo sepa la verdad precisa acerca de todo lo que pasó con Jesús. Y para ello, Lucas estaba investigándolo con precisión, basándose también en testigos oculares. Y con Simeón tenemos, diría yo, el primer testigo ocular que tenía claro que Jesús es el Salvador del mundo. Era un hombre lleno de alegre y confiada expectación. Sabía que volvería a su Creador, a su casa en paz, porque sus ojos habían visto a Jesús, la salvación de Dios. Y aunque Simeón es un ejemplo para nosotros por su carácter y su fe, hoy no nos enfocamos en él, sino en aquel a quien el propio Simeón estaba enfocado, en Cristo, el Señor. En el versículo 31 vemos que Simeón se refiere a Jesús como la salvación de Dios para todos los pueblos. Y aunque ese anciano no tuvo la oportunidad de observar la vida incomparable y perfecta de Jesús en ese momento, tuvo una imagen más clara del Señor y Salvador que muchos otros después de él, a quienes se les permitió ver mucho más de quién es Jesús. Simeón es la primera persona de la que leemos que describe a Dios encarnado con el propósito de su venida. Según su testimonio, Jesús es luz para la revelación de las naciones y gloria del pueblo Israel. Y aquí vamos a acampar, eso es como el corazón de la predicación, esa frase. En primer lugar, queda claro aquí que la venida de Jesús tuvo por lo menos 2 propósitos. Se le describe como la luz que trae 2 cosas. Primero, revelación a las naciones
Y segundo, gloria al pueblo de Israel. Observamos ahora esos dos puntos y, como mencioné al principio, espero que Dios utilice este texto para darnos una idea más clara de por qué Jesús vino a esta tierra, lo que acabamos de celebrar desde hace un mes. La primera razón de su venida, la luz para la revelación de las naciones. Después de que Simeón hiciera uso de Isaías 52, versículo 10, al afirmar que Dios ha preparado su salvación en presencia de todas las naciones, piensa en Isaías 42 y Isaías 49, cuando hace esta afirmación, donde el Mesías es titulado como la luz de las naciones. Ya podéis ir a Isaías. En particular, la afirmación de Isaías 49, versículo 6, le habrá movido a hacer esta declaración. Isaías 49, versículo 6. Vamos a leerlo. Dice el texto, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. La cita de Isaías pertenece a la segunda de las 4 descripciones de Jesús en Isaías, o como también se los llama, los 4 cánticos del siervo de Yahweh. El cántico más conocido es el de Isaías 53, donde se predice detalladamente la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Por cierto, si una vez tienes la oportunidad de hablar con un judío, te recomendaría abrir la Biblia en Isaías 53, porque igual no te va a prestar tanta atención cuando hables en el Nuevo Testamento, pero con Isaías 53, y solo leyéndolo y preguntándole sobre quién está hablando aquí el profeta. Y esa idea brillante no es idea mía, sino me lo dijo un misionero que trabaja en Israel entre los judíos, y dijo que siempre está usando Isaías 53 porque es el texto más obvio de todo el Antiguo Testamento y además el texto más citado en el Nuevo Testamento, donde se habla de Cristo. Bueno, no es para hoy, pero solo para mencionarlo. Unos 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, se escribieron las profecías de Isaías sobre él. Aquí en el versículo citado por Simeón, Dios deja claro que Jesús no solo será el Salvador del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Y aunque Dios ya tenía en mente a todo el mundo desde los principios, en el Antiguo Testamento, y ya había salvado a algunos no israelitas, esta profecía era muy especial. Fue especial porque a través de Jesús la salvación de los no israelitas, los llamados gentiles, está en un foco extraordinario. Sin embargo, eso no significa en absoluto que los judíos sean menos amados por ello. Dios no ama menos a Israel por haber salvado, o salvando todavía, a los gentiles. Pero llegaremos a esto cuando veamos el segundo propósito de la venida de Jesús. En cualquier caso, lo que Isaías escribió y Simeón citó aquí es el gran acontecimiento de los gentiles que se apartan de sus ídolos, se alejan de las tinieblas y se acercan a Jesús, la luz. Los primeros pueblos paganos solían tener sus propias deidades locales en las que confiaban. No importa si fueron los romanos, los griegos o en tiempo de Moisés los egipcios, todos tenían sus propios ídolos, y aunque el Dios verdadero siempre ha existido, por desgracia muchas personas nunca llegaron a conocerle a Él. Y una razón, o una de las razones principales por la que Dios hizo del pueblo de Israel su pueblo, era para que las naciones se enteran de que haya un Dios con mayúscula, el Dios verdadero.
Pero incluso el mismo pueblo de Israel, que tenía tanta revelación, tantas profecías, tantos hombres piadosos y también mujeres piadosas, llegó muchas veces a adorar a dioses con minúscula en lugar de adorar al único y verdadero Dios. Entonces ni cumplieron su misión, sino tampoco por décadas no adoraron al único Dios. Por desgracia, los israelitas no fueron un modelo a seguir a la hora de magnificar al único Dios verdadero y proclamarlo entre los demás pueblos. Había tiempos en que sí adoraban al Señor, le seguían, no siempre fue, pero en la mayoría de tiempo no le siguieron. No proclamaron como deberían a los demás pueblos, al contrario, a menudo le dieron la espalda a Dios, pero Dios permaneció fiel. Los salvó una y otra vez cuando acudieron a Él en busca de ayuda y salvación de sus enemigos. Pero no solo actuó a favor de su pueblo Israel, también salvó a los gentiles, aunque muy pocos israelitas se alegraron de ello, o sea, ni siquiera se alegraron por la misericordia de Dios a los demás, como se puede ver muy bien en el caso de Jonás, ¿no? Su motivación para hablarles a las naciones de Dios era considerablemente baja. Donde antes del nacimiento de Jesús había habido un breve destello de esperanza fuera de Israel, con Jesús la luz brillante llegó finalmente a todos los pueblos. Era como una noche oscura antes, en la que se veían algunas luces llameando. Aquí y allá un no israelita llegó al conocimiento del verdadero Dios, como Ruth o Rahab. Y la venida de Jesús al mundo fue como el sol dispersando las tinieblas. 2000 años después, apenas hay un país en el que no haya al menos un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Mientras tanto, muchos han podido experimentar la verdadera luz. Porque esta luz no brilla solo para los judíos, no, para todos, para nosotros. Jesús vino por ti y por mí. Jesús es la luz pura y hermosa. Nos libera de las tinieblas, de la oscuridad, el egoísmo, los celos, la avaricia y el odio y muchos más pecados. Él es la luz. Y cuanto más cerca estamos a la luz, menos debemos temer en este mundo. Espero que nos demos cuenta de lo privilegiados que somos. Dios no estaba y ni está obligado a hacer posible que todo el mundo oiga hablar de Él, ni siquiera salvar a nadie. No estaba ni está obligado a utilizar a sus hijos para que su palabra, la Biblia, se traduzca a casi todos los idiomas. Es solamente su gracia que tengamos su palabra en nuestra lengua, y es su palabra la que trae luz a este mundo oscuro. Si no confías en esa luz, ni la sigues, no tienes por qué preguntarte por qué se están dando tumbos por la vida como lo hace el que mencioné al principio de la predicación. Jesús es la luz que nos muestra el camino y nos guía hasta la eternidad. Jesús mismo proclamó la buena noticia de que había venido a liberarnos del poder y del pecado y de la muerte. Tras su muerte, resurrección y ascensión, fueron sus discípulos quienes transmitieron este mensaje, y tras ellos muchas generaciones de cristianos hasta hoy. Su palabra, la palabra de Cristo, y su propio testimonio son ciertos como lo fueron cuando lo dijo, como lo están hoy. Él mismo dijo en Juan 8:12 sobre sí mismo, dice el texto: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, por tenerle a Cristo. ¿Tienes tú esa luz? ¿Estás siguiendo a Jesús?
¿O sigues viviendo en la oscuridad de tus pecados? Si no tienes a Cristo, te ruego, te exhorto a que te arrepientes de tus pecados y que le pides perdón a Él, quien murió en la cruz para pagar con su sangre en lugar de ti, para que por medio de confiar y creer en Él, puedas tener paz con Dios y la salvación eterna. Puesto que Cristo no solo murió, sino resucitó de entre los muertos, venció tanto el pecado como la muerte, para que nosotros no tenemos que sufrir ni el uno ni el otro. Si tú no crees en Él, vas a sufrir por toda una eternidad las consecuencias de tus pecados. Lejos de Dios, lejos de todo lo que es bueno, en un lugar que no solo es oscuro, sino más bien cruel, horrible. Ninguna película de horror que existe en ese mundo, ninguna escena más oscura que hayas visto en tu vida puede describir lo que te va a esperar ahí cuando no sigues a Cristo, cuando no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Solo un instante en ese lugar te dejaría desear nunca haber nacido. Pero no tiene que ser así. Dios ha enviado a su Hijo unigénito, la luz del mundo, la luz verdadera, para que por medio de Él puedes tener la vida eterna. Y no ahí, en esa oscuridad, sino en el lugar perfecto. Un solo instante en ese lugar te dejaría ver los placeres más bonitos que el mundo te puede ofrecer, como algo sin sabor y sin color. Lo más bonito de ese mundo palidece en comparación de lo que vamos a vivir ahí, los que conocemos a Cristo, los que conocemos a la luz verdadera. El primer propósito por el que Jesús vino a esta tierra fue para traernos la luz. Él es luz para la revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Debe quedar claro que Jesús vino a salvarnos a nosotros, los gentiles. Pero el segundo propósito, también lo tenemos claro, ¿cómo recibe gloria el pueblo de Israel por la encarnación de Jesús? Igual no es tan claro como el primer propósito, pero es así. El pueblo de Israel recibe honor a través de esto. Solamente por el hecho de que Jesús mismo era judío y el mensaje de salvación se difundió desde Jerusalén a todo el mundo. Y leemos en Romanos que Pablo dice que la salvación viene de los judíos, ¿no? Y eso es la razón primera por la cual Cristo trae gloria al pueblo de Israel, por haber nacido como judío. Sin embargo, el mayor honor que podemos contemplar para Israel, o igual no nosotros, pero generaciones venideras, está aún por llegar. Lo recibirán cuando Jesús venga otra vez a esta tierra para establecer su reino en Jerusalén. En Zacarías 14:16 leemos, está en los profetas menores, Zacarías 14:16, ahí leemos 14:16, así es. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tenemos otros textos, solo vamos a leer un texto más, que es Miqueas 4:1-2, donde describe también el reinado futuro del Señor. Dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob.
para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Si eso no es gloria aquí en la tierra, puesto que Dios centrará la salvación de los gentiles con la venida de Jesús, no tiene nada que ver con que amara menos a Israel que antes. Cristo ha traído gloria a Israel y va a traer más gloria aún. Por desgracia, muchos israelitas no lo entendieron y hasta hoy en día están en contra de su Mesías. Creyeron que habían retrocedido y que habían sido sustituidos por la salvación de los gentiles. En Hechos 13 leemos un acontecimiento, Hechos 13, 44 a 49. Hechos 13, 44 a 49 dice: el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y, blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Te suena ese texto? Lo acabamos de leer, ¿no? En Isaías. En lugar de alegrarse, los judíos presentes se pusieron celosos y reaccionaron ante Pablo y Bernabé con oposición y burlas. Curiosamente, los judíos también recibieron como respuesta la cita de Isaías 49, versículo 6. Y cuando los gentiles, que también estaban presentes en ese momento, oyeron esa cita, leemos que cómo reaccionaron en 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Con una cita del Antiguo Testamento, porque Dios desde la creación tenía en vista salvar a todas las naciones. Jesús vino a este mundo para salvarnos y para dar gloria al pueblo de Israel. Él es la luz por la que nosotros y los judíos nos salvamos. Todo el que crea en Él llegará a ser salvo, sea cual sea su nacionalidad. Y nosotros que somos salvos, que nunca lleguemos a la idea de menospreciar a los judíos, sino más bien reconocemos que somos hijos adoptados. Sí, que éramos gentiles. El hecho de que esa salvación fuera una luz para la revelación de las naciones no disminuía en absoluta la gloria del pueblo de Israel. Dios no se ve disminuido por dar. Su amor y su gracia son inagotables. Está ahí para todo el que crea en Él. Vamos a la segunda razón, que va a ser un poco más corta. La segunda razón, la segunda profecía por la que Jesús vino al mundo es que Jesús trae contradicción. Volvemos a Lucas 2, leyendo los versículos 33 hasta 35. Dice: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón tenía un mensaje muy insólito para María. Seguramente no esperaba escuchar eso cuando acudieron al templo con su bebé para que sea circuncidado.
Predijo que en relación a Jesús las opiniones van a ser divergentes. Algunos caerán a través de él y otros se elevarán. Se convertirá en un signo que será contradicho. La contradicción y la rebelión hacia Jesús acabaron incluso en su muerte en la cruz. Para María, ver a morir a su hijo en la cruz sería como si una espada atravesara su alma. Y si para nosotros los padres es algo inimaginable esa imagen, cuanto más para las madres, ¿no? Y no nos olvidamos que aunque Jesús era Dios, también era hombre, también era hijo. Y María estaba embarazada con él 9 meses. Y cambió sus pañales y le creyó, entonces era su hijo. Y aunque igual entendía, por un lado, por qué tiene que pasar, eso no quita el dolor. Y Simeón estaba preparándola, bueno, no sé si uno puede ser preparado para eso, pero en un sentido lo estaba preparando con esa profecía. Todo esto ha tenido que suceder para que, reaccionando ante Jesús y su palabra, quede claro lo que sucede en el corazón de cada uno. Cualquiera que esté un poco familiarizado con la vida de Jesús aquí en la tierra conoce la verdad de esa profecía. Sí, muchos en Israel estaban molestos por Jesús, para decirlo así. Y hoy no son necesariamente menos molestados por Jesús y sus hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué se contradice a Jesús? Por la misma razón por la que los judíos querían apedrearlo a él en Juan 10. Ahí leemos en el versículo 33, en Juan 10, 33. Dice el texto: los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hoy en día hay muchos que dicen: no, Jesús nunca dijo que sea Dios. Pero bueno, aquí vemos que todo el mundo entendía muy bien que Jesús, de hecho, proclamó ser igual a Dios. Nadie tiene ningún problema con todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Incluso musulmanes y ateos consideran ejemplar la vida de Jesús. Incluso el mismo Corán dice que Jesús no ha pecado ni una sola vez. Entonces, su vida es ejemplar para muchos. Nadie va a decir algo en contra de ello. Sin embargo, con lo que tienen problemas los judíos, los musulmanes, los ateos y muchos otros es con su exigencia de ser el único camino verdadero y por tanto también el único Dios verdadero. Tu reacción ante la vida y las palabras de Jesús revelan tu corazón. Es lo que acabamos de leer, para que se revela los pensamientos del corazón, ¿no? ¿Y cómo se revela? Con la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Ahí se revela todo. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Está lleno de obediencia y amor o de rebeldía y indiferencia? ¿Estás impaciente por pasar la eternidad con Él o aún no estás preparado? En caso negativo, ¿por qué? ¿Qué hace Jesús en tu vida? ¿Caes a través de Él porque no le dejas ser el Señor y Salvador de tu vida? ¿O te levantas a través de Él porque te has dado cuenta de que no puedes vivir sin Él y por lo tanto has puesto toda tu confianza en Él, haberte arrepentido y creyendo en Cristo? Jesucristo dio su vida en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados. Mereciste pagar tú por tus pecados en la cruz. Sin embargo, Jesús se entregó voluntariamente por ti, como sustituto por todos los que creen en Él. Murió en la cruz y yació en la tumba. Sin embargo, no se quedó ahí.
sino venció a la muerte y tras unos días aquí en la tierra ascendió de nuevo al cielo. Quien crea en Cristo pasará la eternidad con Él, pero quien lo rechace también será rechazado por Él en el infierno por toda una eternidad. Tu corazón se revela por la pregunta de quién es Jesús para ti. Hoy vimos un testimonio insólito, un mensaje insólito de un testigo ocular, afirmando que Cristo es la luz del mundo. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué hace ese texto que acabamos de ver contigo? ¿Reina Cristo la luz en tu corazón o todavía es oscuro? Si no es así, si Cristo no reina en tu vida, se puede cambiar ahora. Se puede cambiar hoy, esa tarde. Esta tarde puede ser muy especial para ti. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado y tu culpa ante Dios y pídele perdón para que te salve por medio de la obra que hizo en su Hijo en la cruz. Si lo haces genuinamente, Él te perdonará y pasarás la eternidad con Él, la luz eterna y el único Dios verdadero. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo unigénito para que podamos ser salvos, para que podamos tener la paz contigo aquí, ya, en esa tierra y por toda una eternidad. Señor, no merecemos la salvación, no merecemos tu gracia, tu misericordia, pero nos lo concediste. Y tu misericordia no se ha acabado, todavía estás misericordiosamente salvando cada día, cada hora, cada minuto. Estás salvando pecadores hasta que un día se acaba. Se acaba y nosotros vamos a verte en la eternidad, por toda una eternidad, en el cielo, en la gloria, contemplándote a ti, alabándote a ti, regocijándote en ti. Pero lamentablemente, en ese mismo instante, si vienes hoy, no todos que están en esa sala serán ahí, estarían ahí. Y no queremos olvidarnos de ello. Y te pido, te ruego que no dejes tranquilo a los que están entre nosotros y que saben que no sean salvos, que no te tienen a ti como Salvador y Señor, sino todavía viven en rebeldía contra ti. Te pido que no les dejes tener una noche tranquila, sino que les dejes ser inquietos y que se llena su corazón de temor hacia ti, y que ese temor que tú provocas por medio del Espíritu Santo les lleve al arrepentimiento, que tengan claro los pecadores que son, que tengan una vista clara de su pecado y de ti, que pagaste por su pecado en la cruz, muriste en la cruz por todos los pecados para que por medio de la fe seamos salvos. Te ruego que trabajes en esos corazones y que nosotros que ya somos salvos no lo tomamos por hecho, sino que te damos las gracias cada día y que nos esforzamos para proclamar el Evangelio a los demás, que no nos quedamos con los quehaceres del día a día olvidándonos de lo más importante, que es la salvación que traes tú. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación y por tu presencia aquí entre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.